Preparemos el bisturí filosófico y relajemos las muñecas, porque vamos a diseccionar una práctica intelectualmente escurridiza, por no decir fraudulenta, que se observa con pasmosa frecuencia en ciertos círculos de creyentes con barniz académico. Me refiero a la descarada artimaña de defender al muy específico y problemático Dios del teísmo clásico, ese ser omnipotente, omnisciente, omnibenevolente, personal, creador ex nihilo, interventor y juez del universo, recurriendo a argumentos filosóficos que en el mejor de los casos apuntan a entidades divinas radicalmente distintas, a menudo incompatibles y hasta contradictorias con su propio Yahvé, Alá o Trinidad. Es un espectáculo digno de un prestidigitador intelectual. Se saca de la chistera un primer motor inmóvil aristotélico, un dios geómetra de Spinoza apenas disimulado, o incluso una vaga fuerza cósmica panteísta, y con un conjuro de palabras disfrazadas, de repente se nos presenta como prueba irrefutable del Dios personal que escucha plegarias, dicta escrituras sagradas y se preocupa por la moral sexual de los primates evolucionados en un pequeño planeta azul. Un Frankenstein filosófico donde se toman argumentos diseñados para fundamentar otros tipos de divinidad, a menudo radicalmente distintos e incluso contradictorios con el teísmo clásico, y se les injerta arbitrariamente para demostrar o apoyar precisamente al Dios personal, interventor y con todos los atributos clásicos. Este bait and switch teológico no es solo una falta de rigor, es una traición a la honestidad intelectual, un insulto a la filosofía y, paradójicamente, un flaco favor a la fe que pretenden apuntalar. El Dios del teísmo clásico, un candidato exigente. Primero, pongamos las cartas sobre la mesa. El Dios del teísmo clásico, tal como lo entienden las grandes religiones abrahámicas, no es un concepto filosófico etéreo y maleable. Es una entidad con atributos muy definidos y, francamente, muy difíciles de tragar sin una buena dosis de fe ciega o una gimnasia mental hercúlea. Hablamos de un ser omnipotente. Puede hacer todo lo lógicamente posible y a veces, según algunos teólogos, hasta lo lógicamente imposible. Omnisciente. Conoce todo el pasado, presente y futuro, incluyendo nuestros pensamientos más íntimos. Omnibenevolente. Es perfectamente bueno y desea el bien supremo para sus criaturas. Personal. Tiene conciencia, voluntad, intenciones y se relaciona con los humanos. Creador y sustentador. Creó el universo de la nada y lo mantiene activamente en existencia. Trascendente e inmanente. Está más allá del universo, pero también presente y activo en él. Interventor. Realiza milagros, responde oraciones, se revela a través de profetas y escrituras. Este es el Dios por el que se construyen catedrales, se libran guerras santas y se espera una vida eterna. No es un mero principio organizador o una causa incausada abstracta. Y es precisamente la robustez de estas afirmaciones lo que lo hace vulnerable a críticas filosóficas serias. El problema del mal, la paradoja de la omnipotencia, el conflicto con el libre albedrío, la falta de evidencia empírica, etc. El arsenal filosófico prestado, argumentos para dioses alienígenas. Ante la dificultad de defender a este Dios tan particular con argumentos que le sean propios y coherentes, muchos apologetas cultos recurren a un cajón desastre filosófico, extrayendo herramientas diseñadas para construir dioses muy diferentes. El primer motor inmóvil, Aristóteles, causa incausada, Tomás de Aquino. El argumento: todo lo que se mueve es movido por otro. Esta cadena no puede ser infinita, ergo, debe haber un primer motor inmóvil. O bien, toda causa tiene una causa. Debe haber una causa primera incausada, el Dios implicado, una entidad puramente lógica, un principio metafísico necesario para evitar una regresión infinita. Este Dios aristotélico es pensamiento pensándose a sí mismo, completamente ajeno al mundo, no lo crea, no lo conoce en detalle, no interviene. El Dios de Aquino, aunque él luego intenta bautizarlo, en su forma más pura como conclusión del argumento cosmológico, es igualmente abstracto. La contradicción. Presentar este motor o causa como el Dios bíblico o coránico es un salto mortal sin red. ¿Dónde está la personalidad, la omnibenevolencia, la revelación, los milagros en este principio abstracto? Es como argumentar que, dado que los números existen, el número 7 debe ser el que dictó el decálogo.
es un non sequitur monumental. El argumento ontológico, Anselmo Descartes. El argumento. A partir de la mera definición de Dios como el ser máximamente perfecto, o aquello que nada mayor puede ser pensado, se deduce su existencia necesaria. Si la existencia es una perfección, o es mayor que la no existencia, este ser debe poseerla para ser verdaderamente el máximo. De lo contrario, se podría pensar en algo mayor, ese mismo ser, pero existiendo. El Dios implicado. Un ser de necesidad lógica, cuya esencia implica su existencia. Una entidad definida por la máxima perfección conceptual, abstracta, y cuya existencia es una exigencia de la razón más que un hecho empírico, no necesariamente personal ni creador en el sentido teísta clásico. La contradicción. Afirmar que este ser necesario, o máximamente perfecto, es el Dios personal, creador, interventor y legislador moral del teísmo clásico, ejemplo, Yahvé, Alá, Trinidad, es un salto injustificado y un abuso monumental. El argumento, si acaso y siendo muy generosos con su validez, que es ampliamente disputada, ya que la existencia no suele considerarse un predicado, apunta a una necesidad lógica abstracta, no a una deidad con atributos personales detallados, una historia revelada, o mandamientos específicos sobre la conducta humana. Se intenta contrabandear un Dios complejo y con una agenda particular bajo la etiqueta de una conclusión puramente conceptual, lo cual es un ejercicio de prestidigitación semántica, no de prueba rigurosa. El diseñador inteligente, argumento teleológico descafeinado. El argumento. El universo exhibe un orden y una complejidad. Constantes físicas finamente ajustadas, la complejidad biológica que sugieren un diseñador. El Dios implicado. En su versión más filosófica y menos creacionista burda, podría apuntar a un demiurgo platónico, un arquitecto cósmico, o incluso, si somos generosos, a un Dios deísta que puso en marcha el universo y luego se desentendió. La contradicción, incluso si aceptamos la premisa, lo cual es muy debatible, dada la explicación evolutiva y la posibilidad de multiversos, este diseñador no tiene por qué ser omnipotente, podría estar limitado por los materiales o las leyes, ni omnibenevolente. El diseño incluye parásitos, enfermedades, desastres naturales, ni personal en el sentido teísta clásico. Podría ser una inteligencia vastísima pero amoral, o un comité de diseñadores, o incluso una simulación. Equiparar este relojero cósmico con el Dios que se enfada por la idolatría o promete el paraíso es, de nuevo, un acto de fe no justificado por el argumento. El Dios panteísta o panenteísta, Spinoza, Whitehead y ecos orientales. El argumento. A veces, para eludir el problema del mal o la aparente ausencia divina, se recurre a la idea de que Dios es el universo, panteísmo, o que el universo está en Dios y Dios es más que el universo, panenteísmo. Se apela a la interconexión, a la inmanencia divina en la naturaleza. El Dios implicado. Una divinidad impersonal, una sustancia única, Spinoza, o un principio dinámico coextensivo con el cosmos, la contradicción. El teísmo clásico insiste en la trascendencia radical de Dios y su distinción fundamental como creador frente a la creación. Un Dios que es el universo no puede ser el juez del universo, ni puede haber una relación personal yo-tú con él en el mismo sentido. Si Dios es todo, entonces Dios es también el cáncer, el genocidio y la estupidez humana. Esto disuelve la omnibenevolencia y la personalidad del Dios abrahámico. El fundamento del ser, Tillich, o el Dios de los filósofos. El argumento, se habla de Dios como el ser mismo, el fundamento último de la realidad, un concepto abstracto y existencial. El Dios implicado, una noción altamente filosófica, casi una abstracción que sirve como ancla ontológica. La contradicción, ¿se le reza al fundamento del ser? ¿Espera el ser mismo que sigamos ciertos códigos morales específicos o que pertenezcamos a una religión particular? De nuevo, el salto de esta abstracción metafísica al Dios personal de la oración y la revelación es abismal y arbitrario. Estas formulaciones pueden tener cierto atractivo filosófico o poético, pero ya no son el Dios del teísmo clásico. Son versiones estilizadas, higienizadas, aceptables en salones universitarios pero vaciadas de contenido religioso concreto. Un Dios que no interviene, que no tiene personalidad ni moralidad, que no establece alianzas ni revela libros sagrados, no puede sostener una religión tradicional.
Es una deidad de escaparate para evitar el ridículo, pero que se abandona tan pronto se vuelve al púlpito o al templo. Este supermercado teológico permite a muchos creyentes comprar el argumento que mejor convenga en el momento: cosmología para los escépticos, moralidad objetiva para los relativistas, misticismo para los espirituales, diseño inteligente para los científicos creyentes, pero sin preocuparse por la coherencia interna del sistema. Cada uno de estos dioses implica consecuencias distintas y muchas veces incompatibles. La deshonestidad del Frankenstein filosófico. ¿Por qué esta gimnasia intelectual? Las razones son múltiples y nada reconfortantes. Desesperación intelectual. El dios del teísmo clásico es, seamos honestos, una hipótesis difícil de defender en el siglo XXI frente a la ciencia, la filosofía crítica y la simple observación del mundo. Estos argumentos prestados ofrecen un barniz de respetabilidad intelectual. Proselitismo encubierto. Bait and switch. Se atrae al interlocutor escéptico con un dios filosófico más digerible y abstracto. Una vez que el pie está en la puerta, ¿ves? Es racional creer en algún tipo de dios. Se intenta colar de contrabando al dios mucho más específico y exigente de su tradición particular. Es un fraude. Equivocación deliberada. Se juega con la polisemia del término dios. Se demuestra la plausibilidad de un dios A, ejemplo, causa primera, y luego se asume, sin justificación, que esto demuestra la existencia del dios B, ejemplo, Yahvé. Pereza mental o ignorancia selectiva. Algunos apologetas, incluso cultos, pueden no ser conscientes de las profundas incompatibilidades, o si lo son, prefieren ignorarlas por conveniencia. El deseo de reconciliar lo irreconciliable. Un intento genuino pero fallido de armonizar su fe heredada con el discurso racional moderno, sin querer renunciar a ninguna de las dos partes, aunque sean mutuamente excluyentes en sus formas más robustas. Consecuencias de esta práctica. Este uso indebido de la filosofía tiene consecuencias nefastas. Devalúa la filosofía. La convierte en una mera herramienta de justificación a posteriori para creencias preestablecidas, en lugar de una búsqueda honesta de la verdad. Socava la credibilidad del creyente. Aquellos que detectan la artimaña pierden el respeto por la honestidad intelectual del apologeta. Genera un Dios Frankenstein, un constructo incoherente, un patchwork de atributos contradictorios cosidos con hilo argumental débil. Obstaculiza el diálogo genuino. Es imposible tener una discusión seria cuando una de las partes está cambiando subrepticiamente el objeto de debate. Este contrabando filosófico, al usar cualquier argumento que les funcione retóricamente, aunque apunten a dioses incompatibles entre sí, los defensores del teísmo clásico evitan la carga de la prueba. No se les exige rigor porque están protegidos por una cultura que todavía considera que la religión, por ser personal o espiritual, está por encima del análisis filosófico riguroso. Pero esta impunidad epistemológica es peligrosa. Permite que creencias injustificadas se sostengan mediante la manipulación conceptual y la ignorancia deliberada de las consecuencias filosóficas de cada postura. Peor aún, esa inconsistencia se traslada al discurso público. Se legisla, se educa y se moraliza con base en una idea de Dios que no resiste ni siquiera los argumentos que sus propios defensores han adoptado para justificarlo. Un llamado a la coherencia y la valentía intelectual. Si los creyentes cultos desean defender filosóficamente a su Dios, deben hacerlo con argumentos que se apliquen directamente a ese Dios específico, con todos sus atributos y sus consiguientes problemas. Deben enfrentar el problema del mal de frente, la cuestión de la evidencia, la coherencia de los atributos divinos, sin esconderse detrás de dioses filosóficos minimalistas y abstractos que no tienen nada que ver con el ser al que rezan y en cuyo nombre a menudo exigen conformidad moral y social. Pretender que el argumento cosmológico demuestra la existencia del Dios que separó el Mar Rojo, o que el ajuste fino del universo valida al Dios que dictó el Corán, no es filosofía, es sofistería, un autoengaño en el mejor de los casos, y un intento de engaño intelectual en el peor. Es hora de que estos defensores de la fe
dejen de tomar atajos y presenten argumentos que, aunque puedan ser menos convincentes para el escéptico, al menos tengan la virtud de ser honestos y coherentes con el Dios que afirman adorar. Cualquier otra cosa es una cobardía intelectual disfrazada de erudición, una cortina de humo para ocultar la fragilidad de defender lo indefendible con las herramientas equivocadas. Que defiendan a su Dios tal cual es, con sus barbas y sus truenos, o que admitan que el Dios de los filósofos es otra bestia completamente distinta, una que no pide diezmos ni promete vírgenes.